Ya estamos aquí de nuevo. Que el Señor les bendiga. Espero estén muy bien. Me alegro de estar aquí de nuevo para poderles llevar una palabra. Y como les dije la vez pasada, que la próxima vez que me conectara sería para traer una palabra sobre el don del discernimiento de espíritu. La necesidad que tenemos de tener el don del discernimiento de espíritu. Si se recuerdan, no sé si se recuerdan que les hablé de eso la semana pasada, que les iba a traer en esta semana algo de esa palabra. Ese estudio es bien profundo, pero no vamos a ir con lo más importante ahorita, lo más necesario para no profundizar y no hacer un video tan largo donde no pueda tener tiempo para verlo. Lo más primordial que usted debe de saber sobre el discernimiento de espíritu. Para eso, vamos a leer en Primera de Corintios 12. Voy a leer del 4 al 11. Y dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de opresiones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por él Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros don de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Ya pudimos ver donde dice don de discernimiento de espíritu. Todos, cuando llegamos a Dios, tenemos un cierto discernimiento, ¿sí? Por el mismo espíritu que está dentro de nosotros. Mas, sin embargo, no tenemos el don del discernimiento de espíritu. Y sabemos que son los dones que debemos de anhelar, porque esos son para edificación de la iglesia. Isabel, ¿cómo sé que tengo el don de discernimiento? Porque más de algunos se preguntarán, ¿yo lo puedo tener? Entonces, mire, aquí anoté algo para que no se me fuera a olvidar. Podrías tener el don del espíritu, el don del discernimiento de espíritu, al tener todas estas cosas que te voy a ir leyendo, y si tú te identificas, tú podrás decir, yo tengo el don del discernimiento de espíritu. Dice aquí, mira, amor por la presencia de Dios es uno. Si tú amas estar en la presencia de Dios, eso es un síntoma bueno. Sensibilidad a la atmósfera espiritual. Cuando llegas a un lugar donde la atmósfera del Señor está poderosísima y tú te das cuenta por el Espíritu que aquello es de Dios, que hay algo allí que te impacta y te vuelves sensible a lo que hay allí. Tú de repente llegas a un lugar donde se está ministrando la palabra o donde se está adorando,
ministrando la alabanza, y tú empiezas a llorar y a llorar, y de repente no sabes ni por qué lloras, pero lloras. Eres sensible a la atmósfera espiritual. Eres sensible, otro, a la necesidad de tu prójimo, ya sea física, espiritual o financiera. ¿Te ha tocado que cuando escuchas de una necesidad de alguien, tú eres tocado y tú deseas tener para ayudar? Tú deseas poder ayudar. Si es financiera, tú deseas tener para poderle dar. Si es física, tú deseas que cuando tú oras, esa persona se sane. Tú oras con fe, tú oras como si fuera uno de tu familia, tú oras como si fuera para ti mismo. Y anhelas que esa persona reciba la sanidad. Eres sensible a eso. ¿Sí? Si es espiritual, igual, tú deseas que esa persona se levante espiritualmente. Esa persona sea llena del Espíritu. Esa persona sienta lo que tú sientes. ¿Sí? Eso es ser sensible a la necesidad del otro. Aquí, vamos a ver el 4. ¿Pasas tiempo a solas con Dios más que con la gente? Ese pudiera ser otro síntoma de que tienes el don del discernimiento. Pasas tiempo a solas con Dios. Amas ese tiempo a solas con Dios. Sigue. Tienes hambre por conocer más de Dios y pasas hablando de Él todo el tiempo. Porque es maravilloso cuando tenemos el amor de Dios en nosotros. Queremos pasar hablando de Él siempre. No nos cansamos de hablar de sus maravillas, no nos cansamos de testificar lo que Él hace. No nos cansamos, es hermoso, eso es hermoso. Señales inusuales en ti, como tener la capacidad de saber qué hay detrás de las palabras o acciones de una persona. ¿Te ha pasado que cuando te vienes y empiezas a hablar con alguien, tú te das cuenta si aquella persona te está mintiendo, si aquella persona está siendo transparente contigo, si aquella persona te está escondiendo algo? Tú te das cuenta. ¿Cómo pasa? Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti, el don de discernimiento, tú puedes discernir eso. Ya vamos a ver algunos versículos donde vemos a aquellos hombres cómo tenían despierto el don del discernimiento de espíritu. Como por ejemplo, Pedro a Ananías, ¿se recuerdan? Le dijo: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Allí tenía el discernimiento de espíritu y se dio cuenta que le estaba mintiendo a Ananías y Zafira. ¿Sí ve? En Hechos 8:23 dice: porque veo que estás, le dijo aquel al mago, cuando el mago le decía, ¿verdad? Le ofrecía dinero para que le diera lo que él tenía. Dice, la contestación de él fue: porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Arrepiéntete, pues, le digo. Imagínense, eso pasó por el discernimiento de espíritu que tenía Pedro. Y sigue aquí. El último, creo: se ha despertado en ti un deseo por servir. Mire, si tienes todo esto y en ti se ha despertado un deseo por servir en la obra del Señor, es porque en ti está eso. Y tú quieres explotar el don que Dios ha puesto en ti. Tú quieres poder ayudar. Tú quieres poder llevar el consejo a tiempo. Tú quieres poder llevar la palabra a tiempo. Tú quieres poder alcanzar a muchos más para el reino. Eso pasa. Eso pasa como lo que yo estoy haciendo ahora aquí. Yo anhelo, yo deseo que tú seas alcanzado
por la mano de Dios. Yo quiero que tú puedas comprender lo que Dios quiere en tu vida. Yo quiero que tú puedas ver más allá de lo que tus ojos físicos puedan ver, de lo que tus ojos naturales pueden ver. Ver más allá. Ver con tus ojos espirituales lo que Dios tiene para ti y lo puedas alcanzar. Mi anhelo es que tú crezcas. Ese es mi deseo. Yo estoy creciendo. Al venir y conectarme aquí y prepararme para traerte una palabra, por muy sencilla que sea, yo me preparé. Y yo estoy creciendo y quiero que tú también crezcas. ¿Sí? Eso es tener el don, el deseo de ayudar. ¿Cómo lo obtengo, hermana? Me va a decir alguien. Pues lo primero es anhelarlo. Anhelar los dones del Espíritu Santo. Tú tienes que anhelar el don de discernimiento de espíritu. Segundo, buscarlo en la oración y en la palabra. Mientras más busques, más desarrollarás el don. Espero que estemos de acuerdo hasta ahora. ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos el don de discernimiento de espíritu? Ahora te digo. 1, para la edificación del cuerpo de Cristo. 2, para protegernos de las falsas doctrinas, de los falsos profetas. Escucha, de las falsas doctrinas, de los falsos profetas. Y estamos viviendo en un tiempo donde se van a levantar muchos falsos profetas, muchas falsas doctrinas se están levantando, porque estamos en los postreros tiempos y eso va a suceder ya pronto. Y tú y yo, o está sucediendo ya, y tú y yo tenemos que estar con los ojos bien despiertos. Tenemos que estar revestidos de los dones del Espíritu Santo para poder contrarrestar toda mentira del enemigo. Para podernos dar cuenta cuando aquello es de Dios y cuando no es de Dios. Otro aquí. El 3. Y para la protección del cuerpo de Cristo o la iglesia. ¿Sí ve? Para protegernos de las falsas doctrinas, de los falsos profetas y para la protección del cuerpo de Cristo. Viene siendo igual, protegernos, para proteger el cuerpo de Cristo, para ayudar, para aconsejar a tiempo, para ayudar a los que andan por un ladito, a los que están tambaleando, para ayudarlos. ¿Sí? Para eso necesitamos el don del discernimiento de espíritu. Solo a través de este don podemos ver el mundo espiritual. Con estos dones nos damos cuenta a qué fuerzas espirituales nos enfrentamos. Cuando tú tienes el don de discernimiento de espíritu, te das cuenta. No sé si te ha pasado cuando vas y estás orando allí en tu casa o ya sea en la iglesia y te metes en un tiempo de oración y sientes como si tu oración se quedara en el techo de la casa. Sientes que no pasas de lo mismo, sientes que hay algo que está estorbando. Y si tú tienes el don del discernimiento de espíritu, te das cuenta y dices, esto no está bien. Y empiezas a guerrear, empiezas a reprender. ¿Sí? Pero si tú no tienes el don del discernimiento de espíritu, vas a decir, me siento cansada, me siento cansado, no siento fuerza, no tengo palabras. Yo otro rato tal vez vuelva y me venga a postrar a orar. Voy a hacer algunas cosas. Que pase el tiempo. Voy a esperar. No es el tiempo todavía. Eso pensamos. No es el tiempo. Voy a esperar en otro momento. Y nos dejamos ganar la victoria.
nos dejamos ganar la bendición que Dios nos quería dar en ese momento. Y como el enemigo lo sabe, el enemigo pelea, el enemigo manda dardos, el enemigo pone sueño, el enemigo pone pensamientos fuera de lo que tú anhelas en ese momento, para distraerte, para desenfocarte. Cuando tenemos el don del discernimiento de espíritu, si estábamos arrodillados, nos levantamos y empezamos a pelear, a guerrear con el Espíritu Santo de Dios en nosotros, a declarar, a decretar que todo espíritu maligno que está rodeando nuestra casa caiga por tierra, a declarar la cobertura con la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, a declarar que estamos con el Señor Jesús, que no estamos solos, que la batalla no es con nosotros, sino con Cristo Jesús, a declararle la palabra al enemigo, a declararle, a decirle, tú estás vencido en la cruz del Calvario, te venció Cristo Jesús, así que no tienes parte ni arte en mi casa ni en mi vida, no. Eso haces cuando tienes el don del discernimiento de espíritu. No te dejas ganar una batalla. No te dejas ganar. Tú te levantas como todo un guerrero y como toda una guerrera. Y siempre vas de victoria en victoria. Miremos esto. Percepciones físicas. ¿Cuáles son esas percepciones físicas? Son aquellas donde podemos percibir los espíritus a través de lo que sentimos físicamente, como un dolor en alguna parte del cuerpo, que nos indica un espíritu de enfermedad. Un dolor de cabeza nos indica un espíritu de opresión. Mire qué tremendo. Y justo cuando vamos a orar nos pegó el dolor de cabeza. ¿Y qué hacemos? Nos levantamos porque ese dolor no nos dejó. Y justo cuando nos ponen a orar, nos pegó un dolor. ¿Qué pasó? Nos dejamos ganar la bendición. Entonces, no, aunque no sintamos fuerza ninguna, recuerda lo que dice el Señor. Yo doy nuevas fuerzas al cansado. Aunque no tengas fuerzas, tú plántate ahí donde estás y tú clama. Apela a la misericordia de Dios y Él viene a tu auxilio. Recuerda que Él está allí esperando a que tú le clames. Mira esto, a través del olfato percibimos espíritus inmundos como todo tipo de vicios, brujerías, todo eso, hechicerías, ocultismo, todo eso lo percibimos a veces a través del olfato. ¿Cómo? A veces sentimos el olor a cigarro. Sabemos que con eso hacen brujerías. Sentimos el olor a sangre. Sabemos que con eso hacen sus brujerías los brujos. Hacen sus ritos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sentimos eso y sabemos que pues alrededor de nosotros no hay nadie fumando, no hay nadie que esté usando sangre para algo o esté, qué sé yo, haciendo qué con algo de sangre, no. Sino que nosotros sentimos el olor así. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es cubrirnos con la sangre de Jesucristo y empezar a clamar. Empezar a pedir misericordia, a pedir cobertura sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias enteras, sobre nuestras vidas, sobre el ministerio que se nos ha dado. Amén. Algunas veces sentirás, dice, olor a humo, cigarro, otra, ya eso lo dijimos, ¿verdad? Dice, por todo esto necesitamos el don del discernimiento. ¿Sí ve? Por todas esas cosas necesitamos como hijos de Dios, como pueblo guerrero, necesitamos eso, el don del discernimiento de espíritu. Mas sin embargo, hablar de esto, ya sabemos. Nos encontramos con personas un poco escépticas, temáticas, que no van a estar tan de acuerdo con nosotros con esto. Mire, pero si nos damos cuenta, son personas que
no tienen conocimiento real de este tema. Sin embargo, mire esto, sin embargo la iglesia no pudiera cumplir la gran comisión si no contáramos con esas herramientas. Mire cómo es necesario que nosotros nos revistamos con esas herramientas espirituales, nos revistamos con esas vestiduras sacerdotales, nos revistamos y pidamos al Señor Dios que nos dé esos dones, que nos llene de los dones espirituales, porque esto lo necesita la iglesia. Dijimos al principio que es para edificación de la iglesia. Ahí hay algo muy importante. Entender que los dones del Espíritu no son ni lo... Mire. Los dones del Espíritu no son para tomarlos para brillar en los púlpitos. No. No se trata de eso. No se trata de ir a apagarle la luz al otro y brillar nosotros. No. No se trata de que nos admiren a nosotros. No. Error, grave error. Pensar que los dones es para brillar nosotros. No. El único quien tiene que llevarse toda gloria es el Señor. Lo sabemos. El único que tiene que ser glorificado en los dones que se nos han sido entregados es el Señor. Él es el único, no ningún hombre. Porque si es así, estaríamos perdidos realmente. ¿Qué significa la palabra discernimiento? Mirar más allá de lo exterior hacia lo interior. Cuando operamos en esto, podemos probar los espíritus. Mire. Cuando operamos en el don del discernimiento de espíritu, podemos probar los espíritus. ¿Y qué dice la palabra sobre esto? Vamos a leer. Mire aquí. Vamos a leer en Primera de Juan 4, 1:16. Mire, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que le hablaba antes. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Wow. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis, vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Santo es el Señor. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Wow. Si ve, conociendo la palabra, nos damos cuenta qué necesario es tener el don del discernimiento de espíritu, mi hermano. Si usted no se había puesto a pensar en eso, si usted no se había preocupado por eso, yo le puedo decir que ahora debiera estar buscando esos dones. Debiera ponerse pilas
para que no sea engañado por nadie, para que no lo engañe cualquiera. ¿Sí? Para que no engañen a su familia, a sus hijos. Tiene que estar alerta, muy alerta. Mire, pero hay algo más en esto. El don de discernimiento es que es muy delicado. Esto es muy delicado. Puede ser peligroso cuando no actuamos con responsabilidad. ¿Sí? 1. Este don no es para detectar las faltas de otros. Mire bien esto. El don de discernimiento de espíritu, escuche, mejor dicho, no es para detectar los errores de los demás. No. No es tener telepatía o poder para leer la mente de las personas. Nada que ver. Nada tiene que ver este don con espiritismo o actividades ocultas. No está relacionada en absoluto con las ciencias terrenales. Esto es de arriba. Esto es sobrenatural. Lo bonito de tener este don, mi hermano, activado, es que lo que no podemos ver en lo natural, lo vemos en lo espiritual. Solo percibimos el mundo espiritual, dice, estando en sintonía con el Espíritu Santo. Aleluya. Solo estando conectados al Espíritu Santo, nosotros vamos a obtener el don del discernimiento de espíritu. Y consejo para ir concluyendo, mire esto. Si no tienes conocimiento en la materia, eso es si no tienes conocimiento en la materia de lo que hemos hablado, cuídate de hacer cualquier comentario que te pueda hacer daño a ti. Lo digo porque a veces nos ponemos a hacer comentario sin conocer nada de esto. Y los comentarios vienen a ser a veces blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué significa blasfemia? Contra el Espíritu Santo de Dios. Eso es atribuir las cosas de Dios al diablo. Eso es decir, eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿Cómo sabes tú si eso es de Dios o es del diablo? Si tienes el don del discernimiento de espíritu. Si tienes el don del discernimiento de espíritu, te darás cuenta si eso viene de Dios o eso viene del diablo. Pero no hablemos aligeradamente cuando no sabemos. Si hay alguna duda, vayamos al Señor, clamemos, digámosle, Señor, confírmame esto. Dime, vamos a la palabra, véngase a la palabra y empiece a buscar en la palabra. Señor, háblame, dime si en la palabra está escrito esto. Si lo que me dijeron o lo que andan diciendo por allí tiene que ver con esta palabra, porque si no está dentro de la palabra, tiene que estar dentro de la palabra. Pero no puedes hablar aligeradamente y ponerte a atribuir las cosas de Dios a Satanás. No. No podemos hacer eso, porque eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Librémonos de tal condenación. Librémonos.
Si algunas veces no nos sentimos tan cómodos porque alguien vino y nos dio una palabra, que el Señor vino con exhortación, digámoslo así, vino con exhortación, y de repente nosotros no nos sentimos tan cómodos, vayamos a la palabra, busquemos en la palabra. ¿A cuántos hombres el Señor tuvo que exhortar? Ahí te va a decir el Señor, en la palabra te va a decir a cuántos hombres tuvo que exhortar para que salieran de donde estaban, para que dejaran el pecado en el que estaban. Porque de verdad, si usted conoce la Biblia, se va a dar cuenta que esos grandes hombres que fueron usados por el Señor también cometieron errores como tú y como yo. Grandes errorazos que cometieron. Mas sin embargo, el Señor en su misericordia los libró de la condenación, pero tuvo que hablarles fuerte algunas veces. Tuvo que hablarle fuerte. A David lo exhortó muchas veces, ¿verdad? Y así a varios que encontramos cómo les habla el Señor de fuerte. ¿Qué está haciendo el Señor cuando te está hablando así? ¿Qué crees que el Señor quiere? ¿Crees que el Señor quiere que te pierdas? ¿Te dio la palabra para que te pierdas? No, el Señor te dio la palabra para que te libres de eso. Para que te vayas y te rindas y le digas al Señor, Señor, si he hecho algo malo, si no me he dado cuenta de lo que he estado haciendo, ahora me arrepiento y yo me vuelvo a ti, Jesús. Pero yo no voy a dejar que otro arrebate lo mío, porque no fui diligente al buscarte, porque no obedecí cuando me llamaste. Mire, debemos de estar sobrios, muy sobrios, hermano, porque debemos de darnos cuenta cuando el Señor nos está hablando. Debemos de estar despiertos, muy despiertos, porque el Señor está haciendo una revolución hoy en día tan grande para que su pueblo sea despertado, para que sus elegidos se levanten de donde están, porque su propósito es salvarte. Su propósito no es que te mueras, que te pierdas, que te condenes. No, el anhelo, su deseo es que seas salvado. Y por eso es que algunas veces te va a exhortar fuerte. Por eso es que te va a traer una palabra muy fuerte algunas veces. Pero en vez de ponerte a discutir si aquello es o no es, vete al Señor, tírate de rodillas, clámale. Y dile, Señor, si algo yo no me he dado cuenta de lo que he estado haciendo. O lo que vaya a hacer más adelante, porque recuerda que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios te puede estar dando una palabra ahora de lo que va a surgir más adelante, porque el Señor ya conoce tu futuro. Él es quien conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él lo conoce. Y Él sabe cómo te vas a comportar más adelante. Él sabe lo que vas a hablar más adelante. Él sabe lo que vas a hacer más adelante. Y de antemano, Él te habla. De antemano, Él te pone en un preaviso. Entonces, mis amados, busquemos la presencia de Dios. Busquemos estar conectados. Busquemos, anhelemos los dones para permanecer firmes hasta que Él venga.
Mira que ya no nos queda mucho tiempo. Ya no nos queda mucho tiempo. Es poco el tiempo. Aprovéchalo. Aprovechémoslo. No perdamos el tiempo en boberías. No nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos. Guardemos nuestro corazón. Preservémoslo para el Señor. Mantengámonos en paz con todos. Cuidémonos. Hagamos bien. Hagamos el bien. Hagamos el bien, mis hermanos. Ayudemos al necesitado. Ayudemos. Preparémonos. Preparémonos. El Señor nos está capacitando. Pero tú también tienes que ponerte tu parte. El Señor te da las herramientas para que te capacites. Te da el tiempo para que te metas en clamor. Pero pon de tu parte también. Elige un tiempo. Aparta un tiempo para Dios. Un tiempo para escudriñar esta palabra. Y un tiempo para meterte en esa intimidad a clamar. Allí donde muchas veces no vas a tener palabras, pero en el silencio Dios te va a hablar. Cuando tú estés ahí arrodillado y le digas al Señor, Señor, yo no tengo palabra ahora. Así nos encontramos algunas veces. No tenemos palabra, pero si vamos y le decimos, Señor, palabra yo no tengo ahora. No hay palabra en mi boca. Entonces el Señor viene y empieza a hablarte a Él. Eso es lo maravilloso cuando tenemos el don del discernimiento. Que entendemos que si no hay palabra en nosotros, es porque el Señor quiere hablarnos en ese momento y nos ha dejado en silencio para Él poder hablar, porque algunas veces no le dejamos hablar, algunas veces solo vamos, clamamos, hablamos y estamos ahí clamando a grito suelto, pero no le damos el tiempo a Dios a que Él hable. Y es necesario darle también un tiempo de silencio donde Él habla, donde Él te habla a ti. Tú le vas a escuchar, créeme. Si obedeces a la palabra, Él es fiel y justo para auxiliarte en todo tiempo. Esta ha sido la palabra que Dios me daba. Dios sabe quién y para qué momento la necesita. Dios lo sabe. Yo solo ruego a Dios que haya sido de mucha bendición. Y si puedes compartir, comparte si tal vez a ti no te habló esta palabra, tal vez a alguien más le va a hablar. Comparte. Dios siempre habla. Su palabra es fiel y nunca regresa vacía. Comparte y con eso me estarás ayudando. Amén. Nos vemos aquí la próxima semana. Rogamos a Dios que siempre Dios sea quien traiga una palabra o ya sea un clamor, una oración. Dios sabe lo que va a traer. Eso se lo dejamos al Señor para que sea Él quien traiga lo que Él quiera. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que tengas un feliz fin de semana. Bendiciones.